estar en la casa del Señor, amén. Le bendigo por eso. Le bendigo porque está en el mejor lugar. La clínica del alma, como hemos escuchado, el hospital del espíritu, el hospital del alma. Muchas veces llegamos atribulados, llegamos cansados a la casa del Señor, pero nos restaura y nos sana. Así que le bendigo porque está en la casa del Señor, está en el mejor lugar. Y Jesús habla aquí en el libro de Juan. ¿Quién está hablando? Habla Jesús. Y dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino que en el que me envió. ¿En quién está creyendo? ¿En quién estamos creyendo? En el Padre, amén. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿A quién estamos viendo? Al Padre. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nosotros vemos al Padre y creemos en Él a través de Jesucristo. Dijo el Señor, yo, la luz. Él es la luz. He venido, dice, al mundo para todo aquel que cree en mí y no perezca en tinieblas. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que el que está en tinieblas va a perecer. Cuando estamos en tinieblas, o el que está en tinieblas va a perecer. Aleluya, santo sea el Señor. Por eso le bendigo. Porque está en el mejor lugar, en la casa del Señor, y escuchando palabras del Señor. Qué importante es recibir y escuchar la palabra del Señor. El otro día le decía que es importante cuando nosotros estamos atentos a la palabra del Señor, porque algún día la palabra nos va a juzgar. Entonces por eso que es importante recibir la palabra. El otro día me daba cuenta que se movía una mosca y todos miraban para allá. Se levantaba un niño, todos miraban para allá. Se levantaba alguien y todos miraban para allá. Entonces fue necesario hablarle, exhortando a la iglesia y también de cierta forma retendiendo a la iglesia que tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Porque el enemigo no quiere que tú recibas la palabra del Señor. Hay mucha gente que está en tinieblas, y estando en tinieblas, aleluya, es difícil que la palabra llegue a ellos porque están en tinieblas. El enemigo los tiene confundidos, perturbados. Aleluya. Santo es el Señor, y el Señor ha tenido misericordia de usted y de mí porque estamos escuchando palabras del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprovechar este momento que el Señor nos da de poder escuchar su palabra. Aleluya. Al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, yo no le juzgo. Aleluya. ¿Se fija, no? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ni yo como pastor te puedo juzgar, pero sí tengo que enseñarte que tenemos que escuchar la palabra del Señor y también llevarla por obra. No solamente ser oidores, sino que también ser hacedores de la palabra del Señor. Aleluya. Y Él dice que no vino a juzgar al mundo. Ni yo te puedo juzgar, ni nadie puede juzgar a nadie. Aleluya, porque no come. Aleluya. El otro día hablábamos y predicábamos de los débiles en la fe. Y que no tenemos que admirarnos del que come y el que come y el que no come. Entonces, nosotros solamente tenemos que clamar y tener misericordia. Amén. De aquellos que aún están en tinieblas, de aquellos que aún están en el mundo, aleluya, para que así como un día el Señor nos sacó a nosotros, también los saque a ellos. Amén. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de orar por aquellos. No porque Dios nos salvó, nosotros vamos a juzgar y condenarle a ellos. Aleluya. Porque ni siquiera Jesús, y Jesús vino a condenar y a juzgar al mundo. Aleluya. Santo sea el Señor. Yo no juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que a salvar al mundo. Él es el Salvador. Amén. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús, no sé, cuando niños veíamos a Superman, ¿se acuerdan? El Salvador del mundo, Superman. Hoy el Hombre Araña. Hombres que vinieron a salvar al mundo. Pero ¿cuál es tu Salvador? ¿Y quién es el verdadero Salvador? Jesucristo. Así que den un aplauso al Señor. Amén. Y en su amor y misericordia Él no vino a juzgar, sino que vino a salvar. El que me rechaza, mire, el que me rechaza ya no recibe mis palabras.
Solamente que Dios tenga misericordia. Ni tiene quien le juzgue. Tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? Mire, aquel que no quiso recibir la palabra, la misma palabra le va a juzgar. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, le decimos, no meta los dedos en el enchufe. Usted le está entregando la palabra. Entonces, ¿qué hace él? Hace lo contrario, va y mete los dedos en el enchufe, ¿cierto? Y le da la corriente. Yo he visto gente que ha perdido la mano o niños porque han metido las manos en los enchufes. No está la corriente, nos escrispamos, a algunos se les paran los pelos, a otros se les enrulan, a otros lo pierden. Entonces pues viene el papá y le dice, mira, ¿qué te dije yo? Que no metiera los dedos en él. Entonces la misma palabra después le va a juzgar. Entonces la misma palabra que el Señor nos entregó en el tiempo postrero, dice que nos va a juzgar la misma palabra. Yo me imagino esta posición. Algún día estaremos delante del Padre en el día del juicio. Y ahí vamos a estar en grupo, vamos a estar uno por uno, ahí delante del Padre. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces, Él te va a decir, Él te va a preguntar y te va a pedir cuenta por lo que te ha entregado, por lo que te ha enseñado, por lo que te ha dicho. Y también por lo que te ha entregado por tu familia. Entonces Él te va a decir, mira, hijo, mira cómo estás. Mira cómo están tus hijos. Mira cómo está tu familia. Mira cómo está tu hogar. Mira, yo todo esto te lo di, te bendije, te di hijos, te di una esposa, te di un esposo, te di una familia. Pero mira, algún día la misma palabra nos va a juzgar. Él nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Los que están en tu entorno, los que están a tu alrededor. Y esto parte por casa. Tu familia, tus hijos, tu esposo y tu esposa. Entonces, algún día nos va a pedir cuenta. Y nos va a decir, yo te enseñé a través de mi palabra que tienes que amar. Que tienes que amar a tus hijos. No tienes que ser áspero con tu esposa. No tienes que desesperar a vuestros hijos. Aleluya. Mira, se desanimaron porque lo desesperaste. Mira cómo está tu matrimonio porque fuiste áspero con tu esposa. Las mujeres, el Señor le va a decir, les enseñé que tienen que ser sujetas a su esposo. Aleluya, santo sea el Señor. Y mira cómo está tu matrimonio. Algún día la misma palabra nos va a juzgar, nos va a condenar. Y si sigue el Señor, que el Señor tenga misericordia. Porque tenemos que aprender no solamente a ser oidores, sino que hacedores de su palabra. Y Él nos dio mandatos. Mi hermano hablaba de los mandatos. De verdad, Él nos dio mandamientos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice. Mire, ni siquiera Jesús, siendo Dios mismo, estuvo aquí en la tierra, habló por su propia cuenta. Ojo cuando queramos ser usados por el Señor. Queramos entregar una palabra, una profecía. Ojo, estar seguro que sea el Señor. Porque muchas veces escuchamos así, dice el Señor. No está diciendo el Señor, sino que está diciendo mi emoción. Y la emoción, ¿dónde están las emociones? Los sentimientos en el corazón. Dice la palabra que el corazón es engañoso. Entonces yo, antes de hablar, yo tengo que estar seguro y ser prudente muchas veces. Estar seguro si es Dios o no es Dios. ¡Aleluya! A nosotros nos habla el Espíritu Santo. A nosotros nos habla, ¿quién es el Espíritu Santo? El Señor mismo, Dios mismo. A nosotros nos habla la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser temerosos también. Ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. Aleluya. Cumplir sus mandamientos. Aleluya. Santo sea el Señor. ¿Quién vive, iglesia? ¡Cristo! Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Miren, ni siquiera Cristo quiso hablar por su propia cuenta. El Padre me envió, dijo. Él me dio mandamientos de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Jesús mismo tuvo cuidado de qué decir y qué hablar. Aleluya. Santo sea el Señor. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Se fijan?
Entonces, cuando yo cumplo los mandamientos, cuando yo cumplo la palabra, cuando la llevo por obra, ya la palabra no me va a juzgar, no me va a condenar, sino que me va a dar vida eterna. Los mandamientos ya no me van a juzgar, no me van a condenar, sino que me van a dar vida y vida eterna. Jesús aquí vino a esta tierra a dar vida y vida eterna. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero es para los que creen en Él, es para los que le aman, es para los que llevan su palabra por obra. Aleluya. Santo sea el Señor. Así pues, lo que yo hablo, lo he hablado como el Padre me lo ha dicho. Entonces lo que Jesús habló viene de parte del Señor. Amén, Señor, aleluya. Entonces, aquí no está hablando el pastor, aquí no está hablando el hombre. Por eso le digo, usted no venga a ver al hombre, usted no venga a ver al pastor, usted no venga para agradar al hombre, usted venga solamente a oír palabra del Señor. Amén. Usted agrade a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted está sentado aquí y viene dispuesto a oír la palabra de Dios, y con esa disposición, con esa mansedumbre, aleluya, de llevarla por obra, usted está agradando a Dios. Por fe, porque él está creyendo a Dios. Porque esta palabra viene directo del Padre. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¡Aleluya! Porque Él está haciendo claro. Y saben que después que Dios me levanta, Dios me restaura, aquí en la clínica del alma, aquí en el hospital del corazón, en el hospital, ¿cierto?, donde Él se lleva nuestras cargas, donde se rompen cadenas, donde somos libertados, aleluya, de toda opresión satánica del diablo, aleluya, santo es el Señor, donde traemos todas secuelas de las tinieblas del mundo, aleluya. Aquí en la luz, Él nos restaura, aquí en la luz, en Cristo Jesús, Él nos sana, aleluya. Su palabra nos sana, nos restaura, aleluya, nos liberta, aleluya. Santo es el Señor. Amén. Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús vino y llamó a 12. Llamó a sus discípulos. Les perdonó. Les enseñó. Y los envió, los mandó. Les dio mandamientos. Entonces nosotros tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. Yo un día dije, Señor, gracias porque llegaste a mi vida, gracias porque me has perdonado, gracias, Señor, porque he podido conocer tu amor. Y dije, Señor, yo me paro de este asiento y quiero ser, Señor, agradarte. Quiero llevar tu palabra por obra. Quiero llevar tu palabra por obra. Cuando digo me paro de este asiento, es que yo voy a accionar. Yo voy a accionar y voy a llevar la palabra por obra. Porque el Señor no nos llamó para estar sentados solamente, sino que el Señor nos llamó para accionar, para ser obedientes. Aleluya. A Jesucristo, aleluya, su palabra. Y me quiero enfocar también, vamos al libro de Mateo, Mateo 28. El Señor dio un mandato, les dio un mandamiento a sus discípulos. Y ayer en los bautismos lo leíamos y lo recordábamos. Gracias, Señor. Estamos en el 28. Versículo 16, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, dice, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Se fija? Eran obedientes los discípulos. ¿Se fija, no? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, qué importante no dudar. Es importante creerle al Señor. Amén. Porque cuando yo dudo, hermano, no estoy llevando la palabra por obra. Muchos se quedan porque dudan. Muchos se quedan sentados porque dudan. Y no están llevando la palabra por obra. Porque dice que la fe sin obra es muerta. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Y mire, qué curioso. Como enseñó el apóstol Santiago, dijo, los demonios creen y tiemblan. Aleluya. Los demonios creen y tiemblan. ¿A quién? A la presencia del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y nosotros?
Ellos creen, nosotros también creemos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ellos nos llevan la palabra por obra. Ellos nos obedecen la palabra. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia en los hijos del Señor? Que nosotros, los hijos del Señor, llevamos la palabra por obra. Amén. Porque creemos y estamos accionando a la palabra. Eso es accionar, es llevar la palabra por obra. Porque sabe usted que si yo recibo palabra, empieza mi cabeza a llenarse de conocimiento, mire así. Mi cabeza se empieza a llenar de conocimiento. Al final tengo así una cabeza llena de conocimiento, pero no la estoy llevando por obra. Solamente tengo el puro conocimiento. ¿En qué me convierto? Mire, en una persona deforme, cabezón, como dice mi hermano, en un monstruo. ¿Se fija, no? ¿Se ha fijado esas personas que solamente critican y no hacen nada? Que son buenos para criticar. Critican, pero no hacen nada. Dicen, oh, está sucio, mire ese papel está ahí, está sucio. Pero no son capaces de ir a recogerlo. Entonces nos convertimos en monstruos. Que todo lo encuentran negativo. Todo todo lo ven sin fe porque están dudando. Pero cuando yo creo, cuando yo tengo fe, aleluya, estoy agradando al Señor. Pedro, me gusta Pedro porque él dijo, Señor, yo quiero ir, Señor, envíame. Le dijo, ven. Y caminó sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas. Conversábamos el otro día en la hueca con mi hermano Aldo. ¿Saben qué bonito ir a la hueca? Porque estamos en silencio y conversamos del Señor. Recién mi hermano Carlito contaba un testimonio. Y conversábamos y nos gozábamos porque Pedro, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera mirado solamente a Cristo? No le hubiera sacado la mirada de Cristo. No se hubiera enfocado en la tormenta, en el viento, que se oponía, ¿cierto? Que lo distraía a las circunstancias, que solamente él miraba, y hubiera mirado solamente a Cristo al blanco. No se hubiera hundido. ¿Y qué pasó? Dudó y se hundió. Y que vino el Señor y después dice, que lo toma de su mano y le dice, hombre de poca fe. Entonces eso pasa cuando dudamos, hermano. Porque sacamos la mirada del blanco. Yo siempre le enseño, la mirada tiene que estar en el blanco. No en tu hermano que está al lado, o tu hermana, como vino, como anda. Solamente tú clamas por tu hermano. Ama a tu hermano. Bendice a tu hermano. Edifica a tu hermano. Levanta a tu hermano. Bendice a tu hermano. Santo sea el Señor. Y solamente mirando el centro que es Cristo. Aleluya. Santo sea el Señor. Hay un león ahí. Pero ese león está representando a Cristo. Porque Él es el león de Judá. Aleluya. Él es el león. Aleluya. Santo. Denle un aplauso a tu Señor. Amén. ¡Aleluya! Y dice, versículo 18, estamos en el 28. Perdón. Estamos. 28, 16. Sí, no, pero es que, miren, estamos en Mateo, Marco. Mateo. Mateo 28, ya. La resurrección. Ok, la gran comisión. Perdón. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, mire, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué importante entender esto. Que Jesús tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Tu Señor tiene la potestad, tiene la autoridad. Dice, toda potestad me es dada. Autoridad, eso es potestad, autoridad. Autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él es el más grande. Y a Él tú le estás creyendo. A Jesucristo. Al Rey, al Señor, al sacerdote, al Omega, que es el principio y el Alfa. El principio y el fin. Cristo. Cuando usted aprenda a leer la Escritura se da cuenta que Cristo está de Génesis hasta Apocalipsis. El contexto principal de la Biblia es Jesucristo y la redención. Porque Él nos vino a salvar, iglesia. A eso vino Él, a salvarnos, a sacarnos de las tinieblas. ¿A dónde estábamos antes? Tinieblas. Por eso les bendigo, porque está en el mejor lugar. Leo, Dios te bendiga.
Eres un hombre valiente que ayer vio los bautismos y Dios tocó su corazón y él tomó la decisión. Porque Dios no obliga a nadie. Nadie fue a ponerle una pistola. Leo, no sé si mi hermana Wendy lo habrá hecho ahí en secreto, pero... pero se fija, ¿no? Pero dime así, tu iglesia. Dios te bendiga, Dios. Hermana Wendy también te bendiga. Ahí está con la pistola y se ve ahí. Métale pellizcón. ¿Se fija, no? Entonces, él tomó la decisión, porque esto es para los que creen. Y él tomó la decisión porque Dios no obliga a nadie. Dios es un ser respetuoso, prudente, caballero. Y así nosotros tenemos que ser también. Así como es tu Señor, tú tienes que ser. Tú no tienes que obligar a nadie. Tú no tienes que desesperar a nadie. No desesperáis a vuestros hijos. Nosotros tenemos que ser como Cristo es, como Dios es, como Cristo fue aquí en la tierra. Él no obligó a nadie. Él solamente predicó la palabra del Señor. La gente le seguía, la multitud le seguía. Pero al final, mire, qué importante. Él dijo, y se dio el gusto de decir al que no le gusta, ahí está la puerta, así como lo dijo el pastor el otro día. Con mucha autoridad dijo, ahí está la puerta, al que no le gusta. Y Pedro, ¿de qué dijo? ¿A dónde iremos, Señor? Si tú eres el único que tiene palabra y palabra de vida eterna. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos da vida eterna. ¿Se fija, no? Nos da vida y vida eterna nos da la palabra del Señor. Entonces, importante entender que es la palabra, la que a mí, es la palabra la que me salva a mí. Es la palabra del Señor es la que me salva. Mire, no se distraiga, por favor. No se distraiga, mire. Aquí está la palabra, mire, ¿se fija, no? Entonces, si usted se distrae, se puede caer del segundo o tercer piso de ese hombre que se cayó cuando Pablo predicaba la palabra. Entonces tiene que estar atento a la palabra del Señor. Entonces la palabra es la que me da vida, la palabra es la que me da salvación, la palabra es la que me da vida eterna. Es la palabra de Jesucristo. Entonces si yo no la llevo por obra, el día de mañana, esa misma palabra me va a juzgar, me va a condenar por el ejemplo que yo le daba del hijo cuando le decimos no meta el dedo en el enchufe. Entonces usted quiere que algún día, cuando esté delante del Señor y le diga, mira cómo está tu familia, y tu hijo te va a decir allá, te va a decir, papá, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. ¿Se fija, no? Entonces, nosotros tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Ahora entender que Cristo también, Él nos vino a perdonar. Él nos vino a hacer, nos vino a dar nueva vida. Y dice que las cosas viejas pasaron. Y si hay alguien acá que aún se siente culpable, no se siente perdonado, tiene que venir aquí adelante a pedirle perdón al Señor para que salga esa culpabilidad de usted. Aleluya, santo sea el Señor. Porque nadie puede venir y decir por tu culpa. Nadie, porque usted ahora es un hijo del Señor. Al menos que usted no cambie, al menos que usted no lleve la palabra por obra. Ahí la palabra le va a condenar. Amén. El Señor nos bendiga. Den un aplauso al Señor. Es la palabra. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es tu Dios, Él la lleva. Aleluya. Por tanto, id, mire, y les dio un mandamiento. Cuando le dice, por tanto, id, le está dando un mandamiento a sus discípulos. Y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso un día cuando yo entendí esto, dije, Señor, yo me paro del asiento. Yo me paro de la silla, Señor, y voy a llevar tu palabra por obra. Amén. Ahí yo estoy creyendo y estoy llevando la palabra por obra. Porque si la fe no lleva obra, es muerta. Porque hay mucha gente que se puede saber la Biblia de tapa a tapa, puede hablar muy lindo, pero si no lleva la palabra por obra, solamente es una fe, mire, es una fe muerta. Es una fe muerta. Y la fe muerta no produce nada. ¿A dónde están los muertos? En el cementerio. Ahí están. Usted va al cementerio, hay puros muertos nomás. Entonces nosotros tenemos que echar la palabra por obra, iglesia. Ser obediente a la palabra del Señor. Porque si Dios te dice, lo vuelvo a decir, hijito, no meta el dedo en el enchufe, por algo se lo está diciendo al Señor.
Si el Señor le está ¿cierto?, dando una orden, un mandato, usted tiene que hacerlo porque ama al Señor y porque le quiere agradar. Así es, Señor. ¿Se fijan, no? Porque nosotros no tenemos que seguir al Señor porque Él nos va, por miedo, por temor. Yo tengo que seguir al Señor y obedecer porque le amo. Porque le amo. Dice, los que me aman, dice, los que me aman, ¿cierto?, cumplirán los mandamientos. Los que llevan los mandamientos por obra son los que me aman. ¿Se fijan? Entonces yo tengo que seguir al Señor porque le amo. No tengo que seguir al Señor porque le tengo miedo, temor. Porque Él no vino a juzgar al mundo. Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar. Pero su palabra es la que algún día a los que no quisieron obedecer les va a juzgar. Entonces Él dio un mandamiento. Dice la gran comisión: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad. Ojo, porque hoy hay muchas sectas. Solo Jesús. ¿Y a dónde está el Padre? Me pregunto yo. Ellos solamente siguen a Jesús. ¿Y a dónde está el Padre? ¿Y a dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo dijo el Señor? Dice que clamó y dijo: el que cree en mí no está creyendo en mí, sino que está creyendo en el que me envió. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos versículos para aquellas sectas que siguen solamente a Jesús? Y cuando que dice ir y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces, cuidado. La palabra del Señor no se le saca ni se le pone. Amén. El Señor nos bendiga, iglesia. Amén. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿se fijan?, que os he mandado, y que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No le podemos ver, no le podemos tocar al Señor, pero si usted se dispone, aleluya, usted lo va a sentir en su corazón. Sí, Señor. Cuando el hombre camina sin Dios, hay un vacío en su corazón. Sí, Señor. Hay una sed que no se quita. Hay como una ansiedad que nada con nada es lleno. A veces comemos, tenemos un problema, comemos. La ansiedad del comer, ¿cierto? La gula. Otros toman, otros fuman. ¿Se fijan, no? Pero cuando está el Señor, llena ese vacío. Él lo es todo. Él lo llena todo. Por eso le bendigo, porque está en la casa del Señor. Porque ese vacío, esa tristeza que tú traes, Él va a llenar ese vacío, y esa tristeza que tú traes, Él la va a sacar. Porque esta es la clínica del alma. Cristo es el doctor. Él es el doctor de doctores. Él es el doctor. Aleluya, santo sea el Señor. Él es el médico de médicos. Aleluya. Incluso puede traer una enfermedad física. Hasta eso Él puede sanar. Pero primero Él parte por el corazón. A veces el Señor se quiere manifestar para que crean, y hace sanidad y milagros en el cuerpo, en el físico, para que los incrédulos crean que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que cambia, que transforma al hombre y que hace milagros, y que Él no cambia, que Él está vigente, que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Él no cambia, es el mismo Dios. El Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, es el mismo Dios de hoy. Aleluya. Él no cambia, es el mismo Dios, es el mismo Cristo que caminó por distintos lugares, aldeas, haciendo milagros, prodigios, dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos. Aleluya. Es el mismo Cristo, es el mismo Dios del que yo estoy hablando, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, porque Él no cambia. Él no cambia. Tu Dios no cambia. El hombre cambia, la humanidad cambia, la gente cambia, las generaciones cambian, la moda, otras culturas, pero Dios no cambia. Su palabra no cambia. Su palabra es la misma de ayer y la de hoy. Por eso tú no tienes que ponerle ni sacarle, porque tu Dios y mi Dios no cambia. Es un Dios poderoso, un Dios que cambia y transforma al hombre. Es un Dios que cambió mi vida, y con esa convicción, con esa autoridad, yo me paro en este lugar, que Él cambió mi vida, y que Él está vivo, y que es un Dios restaurador. Es un Dios perdonador. Es un Dios que no te vino a juzgar, no te vino a condenar, te vino a salvar. Aleluya. Te da vida eterna.
¡Aleluya! Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Y la vida sin Dios es una vida en tinieblas. Las tinieblas están afuera. Las tinieblas están en el mundo. ¿Y quién es el que llena de tinieblas? Es Satanás, el diablo. ¿Y sabe usted cuando el Satanás, el diablo, tiene autoridad en la persona? Cuando la persona le abre la puerta a Satanás. Cuando la persona se deja llevar y seducir por este diablo sutil, que se viste de ángel de luz. Aleluya. ¿Y qué le hace? Lo comienza a aplastar, lo comienza a destruir, lo comienza a matar, porque él vino a matar, vino a hurtar, a matar y a destruir. Te engaña, te miente, te ofrece cosas. Jesús le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Que le ofrecía toda la gloria, todo el poder, toda la riqueza. Él te engaña. Él es mentiroso y vino a hurtar, a matar. Pero no así nuestro Cristo, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Santo es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. ¿Sabe usted que cuando caminamos sin Dios, caminamos con ese vacío? Y con nada y nada. Mire, vamos a una historia que me llama la atención mucho y creo que es apropiada para esta prédica. La mujer samaritana. Dice la palabra que entre judíos y samaritanos no se podían ver, no se soportaban, porque uno decía ser justos, que eran los judíos, y otros eran los pecadores, los samaritanos. Vamos al libro de Juan. Juan 4. Dice Jesús y la mujer samaritana. Qué hermosa historia, como Jesús llega a esta mujer que estaba excluida en esta ciudad llamada Samaria, producto de sus pecados, porque se entiende que en Samaria estaban los pecadores. Mire, qué diferencia. Y los judíos eran los que decían: nosotros somos buenos. Pero Jesús dice que fue a Samaria. Versículo 3 en adelante: y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí se refiere a Cristo. Y le era necesario pasar por Samaria. Dice, diga conmigo: y le era necesario pasar por Samaria. Diga ahora: y le era necesario pasar por mi vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta. ¿Quién me puede decir quién era? ¿Cómo que era la hora sexta? ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Mediodía? ¿Quién sabe? ¿A qué hora fue crucificado cuando estaba en el madero? Dice que era la hora novena, ¿se acuerdan? Novena, y esta faltaban 3 horas, hora sexta. ¿Se entiende más o menos como a las 3 de la tarde? ¿Como a las 3 o no? ¿Como a las 3 de la tarde o al mediodía? Pregunte ahí en el Face, ¿alguien sabe que le responde? Ya que aquí en la iglesia no hay certeza. Vino una mujer de Samaria, dice, a sacar agua. Pero mire, lo importante de entender es la hora, de que las mujeres iban, la costumbre que había, que las mujeres iban muy temprano, iban a la primera hora a sacar agua al pozo, y ya era la hora. ¿Qué hora era? Hora sexta. ¿Ya? ¿A una hora? ¿Novena hora? ¿Las 9 de la mañana? Entre las 12 y las 3 de la tarde. Sí, esa es la hora sexta, entre las 12 y las 3 de la tarde. Bien, hija, muy bien. Sí. Entonces, ¿cuál era la costumbre de que las mujeres iban a buscar agua al pozo, pero iban a la primera hora?
Entonces por eso que resalta aquí la hora. ¿Por qué ella iba a esa hora? Porque esa hora en el pozo no había nadie. ¿Se fijan, no? No iba nadie para que nadie la viera. Ahora no sé, vamos a ver. ¿Por qué ella no quería que nadie la viera? Vamos a entender. Pero mire, se encontró con alguien. Aleluya, ¿con qué se encontró? No quería que nadie la viera, pero se encontró con el maestro. Se encontró con el más grande, aleluya. Dice, y pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mira, o sea, Jesús estaba solo. No estaba solamente, estaba ella y Jesús. Y la mujer samaritana, dice, le dijo, versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué pasó? Que Jesús le pidió agua a la samaritana y ella se sorprendió, porque un judío le estaba hablando a una mujer pecadora, a una mujer samaritana. Entonces judíos y samaritanos no se hablaban, pero ella le llamó la atención. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? Aleluya, le llamó la atención. Ahora, ¿por qué ella fue a la hora exacta? Porque ella tenía el autoestima muy bajo. Porque ella, aparte que vivía en samaritana, se consideraba una mujer muy pecadora, una mujer que toda la gente se estaba pendiente de ella y de lo que hacía. Entonces ella dijo, la gente a mí me tiene harta a lo mejor, y dijo, voy a ir a buscar agua a la hora exacta. Pero se encontró con Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús buscó la forma de buscarle una conversación a ella. ¿Y qué hizo? Le pidió agua. Ahí vemos, ¿cierto?, la sabiduría de Jesús, cómo llegar a las personas. Entonces ella se sorprendió y le dijo, tú, siendo judío, me pides agua a mí. Respondió Jesús y le dijo, estoy en el versículo 10. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aleluya. Agua viva. Gloria a Dios. ¿Cuál es la agua viva? Es la palabra. Amén. Es la palabra del Señor. Amén. Que leíamos que la palabra nos da vida. ¿Se fijan, no? Entonces, tú estás escuchando palabra del Señor. Tú estás recibiendo agua viva. Agua viva que cambia y transforma al hombre. Un día llegó la palabra del Señor en mi vida y cambió y transformó mi vida. Y ese vacío que estaba en mi corazón fue lleno por la palabra del Señor. Fue lleno por el amor de Dios, por la fe, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y cuando yo oigo y escucho la palabra, aleluya, y creo, ¿en qué estoy creyendo? En la palabra, y obviamente en nuestro Señor. Así que le bendigo una vez más, denle un aplauso al Señor, porque usted está en la casa del Señor, porque usted está en el mejor lugar, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Gracias, Señor. Entonces, agua viva, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, dijo. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿A dónde pues tienes el agua viva? Aleluya. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Esposo de quién? De la heredad de Jacob, que nos dio este pozo, la cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Aleluya. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. ¿Se fija, no? ¿Por qué le dijo eso? Porque cuando uno está sin Dios, uno haga lo que haga, si no está Cristo en tu vida, ese vacío nunca va a ser lleno en tu vida. Esa ansiedad, ese vacío que está en tu corazón, nunca va a ser lleno. Aleluya. Entonces por eso dijo, el que bebiera de esta agua que está aquí en el pozo, va a volver a tener sed. Aleluya. Pero el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aleluya. No tendrá sed jamás. Denle un aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! Entonces volverá a tener sed, le decía. Más, aquí está lo que yo le digo, más el que bebiere del agua que yo le daré, ¿se fijan? No tendrá sed jamás.
¿Te fijas? Ahí está. Sino que el agua que yo le daré será en él para ti una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se fija, no? Entonces la palabra del Señor va a ser para ti y tú te vas a convertir en una fuente que salte para vida eterna. Tú eres una fuente que está llena de agua, que salta para vida eterna, pero tú tienes que entregar. Tú eres una fuente. Aquí viene la gente a la fuente a beber. Mucha gente va a venir a ti a beber. Mucha gente va a venir de lugares lejanos, aleluya, a ti, para que tú les hables del Señor, para que tú le des agua, vida eterna. O sea, tú te conviertes en una fuente, en lo que tú te conviertes. Por eso que el Señor le dijo a sus discípulos: ahora ir y predicar, ¿se fija? Y a todo aquel que creyere, bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ellos estaban llenitos de agua, ellos estaban llenos de la presencia del Señor, estaban llenos de Jesús, de su palabra. Les enseñó por 3 años, estaban llenos. Entonces ya eran fuente de agua que tenían que ir a convertirse, ¿cierto? Se convirtieron en fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces tú no eres una persona que solamente está sentada, tú estás aquí recibiendo la palabra del Señor, porque tú tienes que ser una fuente de agua que salta para vida eterna. Y muchos sedientos van a llegar a beber. Muchos sedientos se van a acercar a ti. Mucha gente que está en tinieblas, aleluya, que necesita una palabra del Señor para que su vida sea cambiada, transformada. Mucha gente está con esa necesidad, mucha gente que está sedienta con esa necesidad de llenar ese vacío que está en su corazón. Tú vas a ser un instrumento del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dígale, siéntase honrado, siéntase privilegiado, porque Dios le escogió para que usted sea una fuente que salta a la vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor y denle gracias a Dios. Denle gracias al Señor, aleluya. Porque no siendo nadie, mire, no siendo merecedor, Él le escogió. Él le escogió para que llevara su palabra, aleluya. Respondiendo a Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, mire, la mujer le echó la curiosidad. Le dijo: Señor, aleluya. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, para que no tenga yo sed, aleluya, ni venga aquí a sacarla, aleluya. Jesús le dijo: ven, me dijo. Mire, aquí viene algo tremendo, iglesia, para que Dios haga el milagro en tu vida, en tu corazón. Tú tienes que sincerarte con el Señor primero. Tú tienes que ser sincero con el Señor y reconocer tu condición delante del Señor. Mire, Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Mire, ¿y ella cómo le respondió? Respondiendo, la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, para que nosotros podamos recibir esta agua que salta para vida eterna, esta agua que nos da vida eterna, para que la palabra del Señor haga efecto en nuestras vidas, tenemos que primeramente ser sinceros con el Señor. Porque a Dios no le podemos engañar. El Señor desnudó a esta mujer. El Señor el Señor, nada podemos ocultar, nada le podemos ocultar al Señor. Entonces el Señor le dijo la verdad, le dijo: de verdad,
¿No tienes marido? Porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. O sea, le dijo, eres una pecadora, eres una adúltera. Y no solamente has tenido uno, sino que 5 maridos. Entonces, bien has dicho la verdad. El Señor no ve tu pecado para juzgarte y condenarte. Ojo, Él no ve tu pecado para condenarte y juzgarte. Es que yo soy un ladrón. ¿Qué le pasó a Mateo? Le dijo, ven, sígueme. Era un cobrador de impuestos, no era un ladrón, era un sinvergüenza, un estafador. Y lo siguió, ven, sígueme. Tan solo que tú seas sincero con el Señor. Esta mujer le dijo, no tengo marido. Bien has dicho porque has hablado con la verdad. Es tan solo que Él quiere que tú reconozcas tu condición delante de Él y le digas, Señor, yo soy esto. Yo soy esto. Pero no para juzgarte ni condenarte. Me han maltratado. He sufrido. Me han traicionado. Mi corazón se endureció y me convertí en malo. Yo también quise hacer lo mismo que hicieron conmigo. Sé sincero con el Señor. Sé sincero con el Señor, no. Porque allá afuera, el enemigo solamente destruye y mata. Y a veces usa a seres queridos, a gente que tú más quieres, para destruirte y dañarte, hacerte daño. Allá afuera, en el mundo, no tienes con qué llenar ese vacío en tu corazón. Esa rabia, esa impotencia, esa frustración, no hayas cómo sacarla. Muchos quieren sacar esa rabia, esa impotencia o esa pena, esa angustia con bebiendo, alcoholizándose, otros drogándose, otros yendo a los bares, otros yendo a las prostitutas, adulterando, fornicando. Queremos llenar ese vacío en nuestro corazón, esa ansiedad, esa sed que está en nosotros, esa sed con que, te lo digo, con la convicción y con la certeza, esa sed que con nada y nada vas a poder sacar. Que solamente el que saca esa sed se llama Jesucristo. Amén. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Dame esa agua, le dijo, para que no tengas yo sed y venga aquí a sacarla. Ella no quería ir al pozo porque toda la gente le juzgaba, le condenaba, que era una pecadora, que era una adúltera. Pero llegó a la presencia del Señor, y no la condenó ni la juzgó. Ella fue a aquella hora porque prácticamente ella tenía que andar escondida. A veces nuestro pecado no avergüenza, iglesia. Pero lo más importante es que no te avergüences delante del Señor. Ven a la presencia del Señor. Ven y dile, Señor, esta es mi condición. Esta es mi condición de pecador. Es tan solo que tú seas sincero con el Señor, así como fue esta mujer. Respondiendo a la mujer, le dijo, no tengo marido, dijo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿se fija? Esto has dicho con verdad. Amén. Amén, Señor. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Amén. Póngase de pie, iglesia. El Señor me muestra y me revela que aún
que se sienten perdonadas. Aún hay personas que aún se sienten culpables. Me muestra y me revela el Espíritu del Señor. Pero el Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sacar de ti esa amargura, esa tristeza, ese sentimiento de culpabilidad que tienes, aleluya. Que te sientes culpable aún de los errores que has cometido, de las malas decisiones que has tomado. Tengo que decirte que eso fue en el mundo, eso fue sin Dios. ¡Oh, Dios! Eso fue cuando Cristo no estaba en tu vida, aleluya. Dice el Señor, no te sientas más culpable, hijo mío, te dice el Señor. Solo cree, dice el Señor. Porque Él te quiere sanar, Él te quiere restaurar. Y Él te quiere dar vida y vida eterna. Y Él te quiere enviar. Él te quiere enviar como a sus discípulos, Él te quiere usar. Porque todo lo que has pasado no es en vano, no es casualidad. Porque Él lo permitió y no estaba solo, Él estaba contigo, aleluya. Porque de eso que has vivido a ti te va a servir para llegar a aquellos que tienen esa necesidad, esa sed. Eso que a lo mejor algún día tú viviste, eso que algún día tú pasaste. El abuso, el engaño, la traición. A lo mejor personas, seres queridos que nunca imaginaste que te iban a hacer daño, que iban a abusar de ti, aleluya. Pero el Señor me dice, aún te sientes culpable. Amén, bendito eres, Señor, sí, Rey. El diablo te dice, por tu culpa, por tu culpa. Viene el mundo y te dice, por tu culpa, por tu culpa. A lo mejor vienen tus hijos, tus seres queridos y dicen, por tu culpa, aleluya. El Señor quiere sacar de ti ese sentimiento de culpabilidad que viene el acusador y te acusa. El Señor te dice hasta ahora y te muestra sus llagas en sus manos y te dice, yo morí por ti, hijo. Sí, Señor, sí, Cristo, amén. No te sientas más culpable, yo, aleluya. Aleluya. Aquí están mis llagas, te dice el Señor. Sí, mi Dios. Aquí estoy en la cruz, aleluya, te dice el Señor. Porque a través de estas llagas yo te justifico. Amén. A través de estas llagas, a través de esta sangre preciosa, ¡Oh, yo Dios! te justifico, yo te limpio, yo te lavo, te dice el Señor. Padre, amén. Oh, Señor, gracias. Señor, yo voy a orar Sacrificio, Padre. por esta palabra. Sí, mi Cristo. Y es el Señor que quiere sacar todo sentimiento de culpabilidad, dice el Señor, de mi hija, de mis hijos, de mi iglesia, de mi amada. A esta hora quiero sacar toda mancha, toda arruga Gloria a Dios. que empaña mi gloria sobre sus vidas. Eso que impide que aún vean mi gloria, dice el Señor. Aún mis hijos se sienten culpables, no se sienten perdonados, pero yo morí, dice el Señor, Amén. Gloria a Dios. por tus pecados, Sí, Señor. por tus errores, dice el Señor. Y no te sientas más culpable porque no estabas conmigo, porque te hablaba y no querías obedecer, pero ahora te bendigo, dice el Señor. Porque estás en el mejor lugar, en mi casa, oyendo y escuchando mi palabra. Venid a mí, dice el Señor, todos los cargados y trabajados. Sé sincero, dice el Señor, como esta mujer. Aleluya, Señor. Como esta mujer que fue sincera, aleluya. Esta mujer estaba sola con Jesús. No había nadie porque a veces la gente no nos deja dar el paso. Pero te dice el Espíritu Santo, no mires a la gente. No mires al que está al lado tuyo, sino que ven. Ven a mi planta, dice el Señor. A beber de esta agua, dice el Señor. Bendito eres, Padre. Para que no tengas sed jamás, dice el Señor. Aleluya. Para que no tengas sed jamás, aleluya. Y seas una fuente que salte para vida eterna. Porque muchos vendrán, dice el Señor. Porque muchos vendrán, muchos llegarán, dice el Señor, a mis plantas, porque te usaré, dice el Señor. Te usaré grandemente, dice el Señor. Pero primero deja sanarte. Primero deja hacer la obra en ti, dice el Señor. Porque todo parte por casa, dice el Señor. Oh, racaicilla, vas allá, va, papá. Oh, racaicilla, vas a carabaya. Llévate, Señor. Llévate toda culpabilidad, Señor. Has pecado, has desobedecido, te has rebelado. Pero no importa, hijo mío, dice Dios, aleluya.
Porque ahora eres mi hijo, dice el Señor. Y ahora mi sangre preciosa, dice el Señor. Esa sangre poderosa que derramé en el Calvario, en la cruz, hasta la última vuelta, mi sangre te lava, te limpia. Te redime, te limpia, oh racaicilla, vas a carapa, Señor, llévate. Oh racaicilla, va a casar a vaya, llévate toda culpabilidad, Señor. Llévate toda culpabilidad, Señor, aleluya. Oh, yo lo permití, dice el Señor. Y yo te traje, dice el Señor, para restaurarte, para sanarte y para darte vida y vida en abundancia. Oh, mi Señor, gracias, Papito Santo. Hermana Jennifer.